Ya estamos grabando. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Edgar Vaqueiro. Es un Hola, ¿cómo placer. están? Buenas Estoy aquí tardes. con mi amigo y colega, Rui Castillo. Y bueno, pues seguimos en esto, estar haciendo grabaciones para que vayamos platicando cómo vamos viendo el tema de la contingencia de salud, de la emergencia sanitaria y pues todas las cosas que están relacionadas. Y eso pues nos llevó un poquito más a pensar en hacer estos videos donde vamos a estar hablando de todo lo relacionado con el riesgo. O sea, al final de cuentas nosotros pues, estamos en el negocio de los seguros, los ahorros, las inversiones, pero, pero bueno, pues el tema que nos apasiona es todo lo relacionado con el riesgo. Queremos platicar de eso desde muchos ángulos, con muchas personas y estar hablando de esto pues constantemente y tratar de aportar nuestro granito de arena a que aprovechemos este tiempo que vamos a estar guardados. Mi Rui, ¿cómo estás? Buenas Así tardes. es. Estimado Edgar, bien, gracias. ¿Y tú? Todos sanos y salvos hasta Qué bueno. ahorita. Ese es el estatus ideal en este momento, mantenerse Exact, sano y salvo. exactamente. Rui, pues para los que vayan viendo este video, platícame un poquito de ti, qué Ujú. estudiaste, dónde lo estudiaste, por qué te gusta, en qué momento te diste cuenta que podía ser interesante para ti. Padrísimo. Bueno, les cuento que yo estudié administración financiera, que básicamente es la carrera de finanzas en el TEC de Monterrey. Tuve el privilegio de tener una beca ahí, entonces pude estudiar esa carrera porque me gustaba mucho el tema de economía, me gustaba mucho también la historia, pero bueno, al final decidí darle un enfoque más numérico y así fue como estudié finanzas. Terminando la carrera me certifiqué como asesor en estrategias de inversión por la AMIB, que es la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles. Y desde 2013, principios 2014, he estado dedicado al tema de la consultoría patrimonial, ya trabajando contigo, Edgar, también colaborando con BIC ya desde hace 2, 3, 4 años. Y bueno, el año pasado tuve la oportunidad de estar en 7 meses en Nueva York, iniciando mis estudios en el American College para certificarme como consultor financiero, ¿no? Que ya digamos es una designación más reconocida a nivel internacional y pues muy alineado a lo que hacemos, que es ayudar a las personas con los temas de riesgos y patrimonio, ¿no? Pues, excelente, pero para que conozcan a Rui, digo, y la idea de hacer este antecedente es que, bueno, pues sepan que, si bien estamos comentando el tema, Rui tiene una base académica importante en esto. Yo personalmente, bueno, pues yo estudié administración en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, y luego hice la especialidad en el área de finanzas. Y años después regresé al ITAM a hacer una maestría en administración de riesgos. Cuando descubrí esto de los seguros y vi que bueno, pues a esto me iba yo a dedicar el resto de mi vida, me fui a hacer una maestría. Después me enteré que es una maestría más bien para actuarios y bueno, ahí estaba yo Entre actuarios. medio perdido, ¿no? Pero bueno, al final logré que me hicieran actuario honoris causa, entonces pues no estuvo tan mal. Bueno, pues, Extraordinario. Está muy bueno eso. ¿no? Sí, no, mi primer día en la escuela sí fue con cara de, bueno, y si pido mi reembolso, ¿me regresarán la inscripción? Sí, no entendía yo nada. Pero bueno, ok, pues bueno, gracias por el tiempo. Al Si te contrario. parece, pues vamos a hablar ahora del tipo de cambio. El tipo de De acuerdo. cambio peso dólar, ¿no? Y pues la primera, ahora sí que me va a permitir tirarte la primera pregunta. Ujú. A lo mejor te acuerdas que cuando un movimiento cambiario más o menos importante, una depreciación, les decíamos hace unos años, Sí. en la época de Peña Nieto, hubo un artista, o sea, no es que no quiero nombrarla, es que no me acuerdo quién fue, que dijo que Sí. pues, el tipo de cambio no nos afectaba a ninguno, no nos afectaba, ¿no? Que eran estas cosas que Sí, están sí. en el medio financiero, pero quién Sí, sabe de qué hablar y quién sabe a quién le importa, ¿no?
Sí, así Este, es. eh, pero a Creo que ver, era alguna de estas presentadoras de estos programas de Televisa en la mañana, pero no estoy seguro tampoco, pero tanto recuerdo sí, que fue, mejor no quememos a nadie, porque si decimos un nombre pues, y no es, qué pena. Pero sí, bueno, a ver, exacto. si yo te pregunto, ¿en qué le afecta a la gente, ¿no? Que no tiene una, que no hace intercambio en moneda extranjera, no importa, no exporta, Así es. o sea, ¿a mí qué tipo de cambio? ¿No? Es, Literalmente. Si yo te hago es esa una pregunta, ¿qué me excelente, contestas? sí, es una excelente pregunta y muchos mexicanos creen que al final a ellos no les afecta mucho el tipo de cambio porque ganan en pesos y viven en pesos, es decir, gastan en pesos, pero aquí hay algo fundamental. Tenemos que recordar eh, que hoy el dólar sigue siendo la divisa predominante y la moneda que se usa pues, para el comercio internacional, ¿no? Y muchísimos, eh, digamos, bienes e insumos que son básicos se comercializan en esta moneda, ¿no? Eh, Además de que hay es muy claro que muchísimos de los productos y servicios que consumimos en México tienen una estrechísima o una gran correlación, para decirlo correctamente, con el precio del dólar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita un tema que está, digamos, siendo muy caliente, ¿no? El tema de la gasolina y de los precios del petróleo. El petróleo, que es tan importante para México, se comercializa en dólares, ¿no? Y cosas más sutiles que muchas veces no nos damos cuenta, pero por ejemplo, tal vez tú, Edgar, como muchos millones ya de mexicanos, tienes una suscripción a Netflix, ¿correcto? Eh, o Sí. usas algún servicio de streaming como Spotify, ¿no? Eh, Tengo Netflix, creo que la uso una vez al mes, si bien me va, pero luego sí, luego se me olvida si cancelar. tienes media hora libre. En mi media hora libre, veo el primer capítulo de una serie que me recomiendan. Luego ya no veo el segundo, pero bueno, así es. Sí. O sea, claramente sabemos que, por ejemplo, Spotify o Netflix, muchas de estas plataformas de streaming que son, la mayoría son estadounidenses, ¿no? Pues lo que buscan ellos es mantener un cierto nivel de ingresos en dólares, ¿de acuerdo? Entonces, los precios que uno paga aquí, el costo de la suscripción que uno cubre en México, aunque lo vemos en pesos, tiene una correlación con el dólar. Cosas tan sencillas como los Legos, ¿no? O sea, uno puede ir en Santa Fe, en Ciudad de México, a la tienda de Lego y pues, uno lo ve en pesos, pero lo que muchas veces no nos damos cuenta es que si hay un movimiento importante en el tipo de cambio, la tienda va a ajustar el precio en pesos para que al final mantenga cierta relación con los dólares que ellos esperan seguir ganando, ¿no? Hay, Piensen, por ejemplo, en el mercado de bienes raíces en Ciudad de México, sobre todo en las zonas al poniente de la ciudad, ¿no? Piensen en estos pueblos mágicos o destinos turísticos en México como San Miguel de Allende, todas las playas turísticas, ¿no? Desde la Riviera Maya, Acapulco, Mazatlán, no se diga las Baja Californias, ¿no? Buena parte del sector inmobiliario está dolarizado. Y sí, a lo mejor pagas en pesos, pero al final los vendedores esperan recibir el equivalente a X cantidad de dólares, ¿no? Lo Sí, mismo pero al sucede, final pagas una cantidad de dólares, ¿cuántos pesos exacto, sean? Pues ese es problema del que quiera comprarlo, ¿no? exactamente, exactamente. Por ejemplo, otra industria donde se ve muy clara esta correlación es la industria automotriz. No sé si tú te acuerdas, pero un familiar mío, uno de mis hermanos, justo en 2015, 16, estaba viendo si se compraba una camioneta Jeep y fue el peor momento de esa depreciación tan fuerte que tuvo el peso con el gobierno de Peña Nieto, donde me dijo, oye, es que es impresionante, se pasó de un precio que estaban en los X a 20-30% más caro en pesos. ¿Por qué? Pues porque está dolarizado, al final son bienes que están dolarizados, ¿no? Entonces,
Así como estos ejemplos, Edgar, estás de acuerdo que hay muchos más, cosas todavía incluso más útiles, por ejemplo, temas de gastos médicos, ¿no? O costos hospitalarios o servicios de salud que tú conoces mucho más, pero entiendo que hay médicos que incluso ellos dicen, bueno, pues cuál es, o sea, yo quiero ganar por consulta el equivalente a lo que son $100. Antes eran 1,300 pesos hace muchos años, ahorita son 2,500 pesos, ¿no? Sí, eso sí, pues, de hecho, o sea, sí, es correcto. La parte médica, la parte de salud que yo veo mucho más, este, Sí, es muy clavado, ¿no? Y que los médicos tienden a eso, los hospitales tienden a eso. Parte, bueno, pues porque a lo mejor tú te acuerdas de eso, es que es un concepto muy económico, y no quiero meter mucho lo técnico, pero la idea esta de las elasticidades, ¿no? Es sí, decir, qué tan flexible es la gente a poder a adaptarse a cambiar lo que consume de algo cuando el precio sube. Y en general, lo médico, pues no, es que no lo puedes quitar, ¿no? O sea, no puedes decir, no me opero, no. Bueno, si es una sí, operación voluntaria, sí, si es estética, pero si es una cosa de que tu vida está en la línea, pues, pues ni modo que digas, no, es que está muy caro, ¿no? Lo dejo para, así es, lo dejo para otro día, ¿no? Entonces, esto lo saben los correcto, hospitales, lo saben los laboratorios, o sea, y entonces, bueno, pues ellos trasladan rápidamente el efecto de tipos de cambio más altos, que pues, por ejemplo, para los correcto, hospitales, o sea, piensa en un Ángeles, ¿no? Un ABC, sí, pues los insumos vienen de afuera, ¿no? O sea, si tú eres un hospital, pues tienes que pagar rentas, o comprar equipos y materia prima, que básicamente es o importada o te la venden empresas, pues como eso que tú escribiste muy bien de Lego, me encantó ese ejemplo, ¿no? O sea, sí, yo tengo que ganar N número de dólares. ¿Cuántos pesos tengo que cobrarle al consumidor? Eso no es mi problema. Bueno, eso es lo que tengo. Eso es exacto, una variable dada, ¿no? exactamente, ¿No? así es. Y sí, sí, claro que pasa mucho en la parte médica. Bueno, pues digamos, Fíjate que, ¿perdón? digo, no es como para hacer una observación, cuando a mí me gustan mucho los Legos, es de esas cosas que todavía rescato de mi niñez, ¿no? Em, y yo había empezado a comprar algunos, como que recuperé este hábito de comprar un par de sets, como les llaman ellos, al año y armarlos desde finales de 2018. Y ahora que pude estar en Nueva York estudiando ya mi certificación, pues ahí hay un par de Lego stores muy famosas, ¿no? Y dije, no, pues seguramente me voy a encontrar, aunque esté en dólares, pero precios más competitivos, como que tenía esa idea. Y al final, cuando hice las conversiones, era prácticamente lo mismo, ¿no? Me daba igual comprarlo en la tienda de Santa Fe que comprarlo ahí en la tienda que estaba por eh, Ayer. Madison Park, Ajá. ¿no? Entonces, o sea, ahí se ve un poquito eso, ¿no? Cómo cuidan mucho estas compañías internacionales que son parte bien importante hoy de nuestra economía y de la oferta de bienes y servicios, pues mantener sus ventas y sus números en dólares, ¿no? Al final es Bueno, como pues si se suele todavía. tienes que reportar a tus accionistas tus ingresos en dólares, bueno, pues, los vas a poner pues en dólares, ¿no? Exactamente, exacto. Bueno, ahora, algo que puede ser interesante para la gente. ¿Qué lo Sí. determina? Porque, bueno, pues mucha gente no está familiarizada con los mecanismos de mercado. Según, Ujú. platícanos un poco de tu De sensación este fenómeno. o sea, digamos, a un nivel nada más para poner un poco la base para la plática y ahorita Sí. comentar un poco más, pero bueno, ¿qué determina el tipo de cambio? ¿Por qué se mueve? Bueno, en el caso de México en específico, estamos hablando de un mecanismo de oferta y demanda, ¿no? Es decir, el dólar subió de precio en estas semanas porque a nivel global una mayor cantidad de instituciones o individuos, como quieran clasificarlos, demandaron dólares, quisieron más dólares y en ese proceso implica deshacerse de sus monedas locales, ¿no? Eh, es, yo siempre digo en las pláticas, en las conferencias, hay que recordar que las divisas, las monedas, no son más que otro bien, ¿no? Otro producto, ¿no?
que se compra y se vende, ¿no? Y pues, tú compras dólares con pesos y pues, dependiendo de de qué moneda esté teniendo a lo mejor digamos, una demanda mayor por X factores o variables, pues también se determina el precio de uno contra otro. Por eso, hacía unos meses, con las tasas de interés tan atractivas que habían aquí en México, eh, las que pagaba Banco de México, pues había un peso que, como decía el presidente, se percibía fortachón, ¿no? Porque muchos inversionistas de todos los tamaños a nivel global decían, oye, pues esta tasa que me da en México es mucho más rentable eh, que la que puedo yo recibir en otros lugares, ¿no? Entonces eso creaba más demanda de pesos y eso lo hacía más caro expresado en otras monedas, ¿no? Pero de forma muy simple es un mecanismo de oferta y demanda, así como lo vemos en los productos como las frutas o las verduras o los electrodomésticos. A mayor demanda, veremos que habrá un aumento en el precio, ¿no? Y por eso es tan grave también cuando tenemos estos gobiernos que irresponsablemente se ponen a imprimir billetes, ¿no? Como en algunos países en el cono sur, en América Latina les encanta hacerlo, ¿no? Entonces pues, crean una sobreoferta de billetes y si en realidad no hay un sustento para eso, pues al final expresado en otras monedas, otra vez, pues va a ir perdiendo valor, ¿no? Bueno, eso al menos eso nos pone la base, ¿no? Sí. Bueno, quiero comentarte algo ahí sobre lo que decías de las tasas de interés. Uh-huh. Tú usaste el término ahí, ¿no? O inversionistas de todo el mundo, ¿no? Que sí Sí, quiero pues, platicarlo, que básicamente es un tema de bancos, ¿no? No es un tema de personas, no es que una persona como tú, como yo, como alguien que pueda ver esto, lo vea y diga, hay muy buena tasa de interés en México, ¿no? Es una operación, sí, es un negocio que le llaman el carry trade, ¿no? Tú pides claro, prestado en un lugar donde a una tasa más baja, por ejemplo, lo estuvieron practicando mucho los bancos europeos. sí, Tú pides a una tasa muy, bueno, imagínate Santander o BBVA en España, o en general cualquier banco europeo que les suene, ¿no? Para sí, ellos los costos de fondeo, pues están en el cero, bueno, prácticamente en cero, ¿no? No les cuesta sí, nada pedir sí, prestado. sí, 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 Y bueno, te asomas a una economía como, o sea, México, que te estaban dando una tasa además, la tasa del gobierno, ¿no? No es, sí, que no es era la de tasa de la menor que riesgo aquí. prestas a particulares, la tasa del Sí, gobierno, siete sí, por ciento, ¿no? Así que si tú te fondeas al punto 0,2 y prestas al 7, bueno, la ganancia es es fenomenal, tremenda. ¿no? Es Exacto, sensacional. de Y acuerdo. claro que el peso estaba fortachón, no sé, Sí. eso es muy razonable. Pero bueno, ¿y luego, ¿y luego qué pasó? Porque bueno, ya teníamos por ahí del veintitantos de febrero, estábamos a 18.60, 18.70. Creo que incluso llegamos un día a los 18.30 y cacho centavos, ¿no? 18 treinta y Impresionante. tantos. Y ahora me parece que el tope se estableció en 25.20, 25.40, ¿no? Por ahí sí. Sí, y de hecho no sé si se alcanza a ver, Edgar, de una gráfica que tengo yo aquí en la pantalla. Sí, sí, es la que hemos tenido Eh, todo el tiempo enfrente. Perfecto. De hecho, esta gráfica es muy interesante porque podemos ver digamos, los movimientos que han tenido eh, diferentes monedas de las economías más grandes de América Latina versus el dólar, ¿no? Eh, el peso mexicano es el azul, como el azul cielo, el Ajá. azul celeste. Eh, el amarillo me parece que es el peso colombiano. Tenemos el peso chileno está en morado y por ahí está también el real brasileño, que creo que es una combinación de colores. Pero si se fijan abajo, digamos, del lado derecho de la gráfica, ¿no? Hay una línea azul donde
que marca el 17 de febrero del 2020, ¿no? Es interesante porque ya se habían empezado a depreciar estas monedas cuando el peso mexicano se seguía apreciando. Sí lo ves, Edgar. Sí, Eh, sí, no, déjame ver si ¿No? lo puedo. Aquí está. Aquí está. Aquí lo estoy señalando para Entonces, que vean el video en su momento, ¿no? es muy interesante, ¿no? Porque si te fijas, pareciera que van siguiendo como una tendencia similar todas estas monedas latinoamericanas en comparación, digamos, como que su comportamiento frente al dólar es muy similar, pero por ahí de noviembre de 2019 empiezan a depreciarse estas monedas y el peso se mantiene apreciándose, ¿no? Justo Al menos, bueno, de sí, de hecho sí, sí, se aprecia un poquito, mientras las otras ya el están, peso sí, el peso sigue ganando valor y las otras, si bien sí, también hay una recuperación de todas ellas, ya habían tenido una pérdida importante. Es exacto, previo. exacto. Aquí lo interesante es justo cómo, eh, digamos, el peso como que sigue fortaleciéndose un poquito y de hecho pueden ver cómo la curva azul celeste, que es el peso mexicano, sigue bajando, ¿no? Eh, mostrando un fortalecimiento frente al dólar, hasta ese 17 de febrero que de pronto empieza, ¡pum!, a depreciarse a un ritmo aceleradísimo. Y por eso en Sí, cuestión de es 3 semanas, vertical, ¿no? es una vertical impresionante. Y de hecho, ya casi, casi se emparejó con el resto de las monedas fuertes de América Latina, ¿no? Entonces, eso lo que nos dice es, bueno, al final seguimos, bueno, creo que a mí me dice muchas cosas muy interesantes sobre América Latina y sobre las economías latinoamericanas. Parecía que el peso como que ya se estaba distanciando y bueno, lo único que hizo falta fue una pandemia para que los mercados ya dijeran, no, aunque me estés pagando el 7%, eh, ya no lo vale con estos niveles de riesgo que se empiezan a percibir, ¿no? Eh, y bueno, ya vemos cómo se alinea el peso mexicano en sus niveles de depreciación con el resto de las monedas. Sí, sí, aquí ya, para aquí ya es bastante evidente. Ujú. Ahorita dijiste algo bien interesante, sí, y creo que eso nos llevaría a la siguiente gráfica. Esta Sí, idea, ¿no? El peso mexicano, esta es la más vieja, exacto. sí, México tiene esta cosa que cada, a ver, yo en 1995 estaba en la universidad, ¿no? Y en la sí, narrativa o sea, por acá, ¿no? sí, La narrativa que teníamos todos en ese momento, profesores y alumnos y en general el colectivo, es que México ya se había separado, ¿no? México ya llevaba o sea, ujú, una trayectoria que lo ubicaba hacia un país desarrollado, ¿no? Con sus sí, sutilezas muy peculiares, ¿no? Es muy características de nosotros, ¿no? Pero sí, esencialmente un país desarrollado del nivel de desarrollo económico, pues de una España, probablemente en una década de una Italia, ¿no? sí, Y viene la crisis del 95 y bolas, ¿no? sí. El Destruye. tipo, se acaba esta ilusión, ¿no? Ujú, Y bueno, no tenemos esa gráfica con lo de los países latinoamericanos, pero bueno, sí, en términos de percepción, cae esta ilusión ya estamos acá y por bolas, ¿no? Estamos acá. sí, Pasan los años, ¿no? Viene la elección, viene el 2000, viene la elección de Vicente Fox, sobre todo, pues, ujú, vamos, sobre todo el cambio ordenado, ¿no? Que era algo que casi sí, nadie imaginaba como posible, ¿no? Siempre se sí, había tenido la idea de que el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, iba a salir del ujú. poder pues a A la fuerza. trancazos, ¿no? A Sí, balazos. Tal cosa no sucede, ¿no? Entonces viene otra vez una expectativa como de, ya somos un país desarrollado, ya somos una democracia funcional,
rara, Sí, sí, pero funcional, ¿no? Este, sí, sí, sí. luego viene 2009 y otra vez, bolas, ¿no? O sea, parece ser como la historia de nuestro país, de, de, Sí. de generación tras, bueno, de una generación completa, ¿no? Es trágico porque se repite, ¿no? La historia. O sea, como que no logramos capitalizar bien la experiencia o las vivencias del pasado para pues aprender y cambiar el rumbo, ¿no? Y esta gráfica, pues para mí es un claro ejemplo de eso, ¿no? Que incluso me parece muy interesante ver cómo ¿qué será? 98, 99 hasta el 2010 sí mantiene una gran estabilidad el tipo de cambio, ¿no? O sea, si tú ves cerca del año 2000 en la gráfica, un poquito antes, si te vas un poquito antes, que ahí estaba Cedillo, que creo que en términos de macroeconomía hizo un trabajo respetable, ¿no? Y va siguiendo la curva hasta casi 2010, que de hecho esa gran subida que se ve antes de 2010, pues es 2009, ¿no? Que de hecho, De 2009. Pero sí, es correcto. exacto. Ahí hay una década completa que Ujú, es ujú, muy estable, ¿no? Alrededor de 10 pesos, de 10 pesos por dólar, ¿no? A veces exactamente, se acercaba a los 12, luego se regresaba, a veces incluso llegó a estar por abajo, ¿no? 9, 9, ¿no? sí, Sí, digo, es un periodo muy, muy estable. Sin embargo, bueno, luego está seguido de un periodo pues, de devaluación intensa, ¿no? De 2009 a 2020, en 11 años, exacto, ha caído el 50%, ¿no? De 10 y fracción a casi 25, ¿no? exacto. Y no Que si lo tenemos, piensas, perdón, dime. sí, me parece como que yo me acuerdo algunos artículos que se escribían en 2009, 2010. Yo ya estaba estudiando finanzas y había estos artículos de gente que hoy son todavía considerados, ya sabes, como los gurús economistas en México, ¿no? Y las plumas más respetables de ese mundo. Y decían, no, invertir en dólares es muy mala idea, ¿no? Eh, porque asumían que como ya llevábamos desde finales de los 90, principios del 2000 hasta 2008 con un tipo de cambio muy estable, que pues ya no hacía sentido, ¿no? Invertir en dólares y que era muy mala inversión y de hecho en el mundo de los seguros se empujaba mucho más invertir en UDIs, ¿no? Eh, Se hablaba de las UDIs, sí, claro, exacto. las UDIs, Y que era mucho mejor que los dólares. Y cómo 10 años después cambió totalmente ese escenario, ¿no? Y ahora esta gráfica lo que demuestra es aquellos que compraron en los 2006, 7, 8, 9, 10, e incluso ya que compraron en 2015, 16, 17, 18, han hecho, financieramente ha sido muy rentable, ¿no? Tener esa parte dolarizada de su patrimonio. al menos han conservado, ¿no? Exactamente. el valor de una parte del valor de su dinero, porque bueno, pues en pesos Sí, hemos visto una desintegración profunda, ¿no? Y creo que sí no así tenemos es. una gráfica de más, pero bueno, de más años. Yo De platico más años no. esta Sí. anécdota de que, bueno, pues, en el tiempo que yo llevo vivo, Sí. el peso ha cambiado de 12.50, Ujú. que estaba a mediados de los 70, a los precios actuales, pero a mucha gente se le olvida el detalle de que más atrás, poquito antes ahora sí que digamos por acá en esta gráfica, Sí. en la época de Salinas de Gortari, le quitaron 3 ceros al peso. O sea, hicieron Ujú. una simple, bueno, todos los precios de todo se redujeron en tres ceros, porque ya teníamos un problema de que las cosas no cabían, o sea, los números eran enormes, ¿no? Ir Sí. a, ir a no sé, un coche valía 20 millones de pesos, ¿no? Sí.
una casa Sí, ya no era valía tan 100 práctico. millones de pesos, ¿no? Sí, Era algo completamente disfuncional. Entonces, bueno, como una medida de orden, le quitan ujú, 3 ceros al peso. Entonces, ujú, obvio, entre otras cosas, el dólar cambia, ¿no? De estar en alrededor de 3,000 pesos de aquel entonces, sí, pasa a 3 pesos, ¿no? Pero sí, bueno, vamos, si regresamos a la medida a esa medida antes de que le quitaran los 3 ceros, o sea, en realidad hoy el tipo de cambio es de 25,000 pesos por dólar. Estás hablando es de una una locura. evaluación de Sí, 12.50 a 25,000 en una, pues en una vida, ¿no? En una vida, además, sí, bueno, pues tampoco es una vida tan larga, no estoy hablando de mi vida, ¿no? sí, Todavía si estuviera aquí mi abuelo, a lo mejor te puede decir, no, pues es que estaba a 2, ¿no? Y sí, creo que lo sí, conoció, lo conoció a 2 o a 3, sí, sí, una sí. cosa por el estilo. Ahora, ahora, ¿a qué, a qué se lo, a ver, te digo, y esto pues, da para mucha discusión, Sí, ¿a qué se lo adjudicas? O sea, ¿qué tiene México? ¿Cuál es claro. el problema? O sea, ¿dónde, ¿qué estamos haciendo mal, no? Sí, yo vería, creo que hay como varias formas de intentar responder esa pregunta o hay varios factores. Primero hay un principio económico que dice que cuando tú tienes comparas dos monedas, como en este caso el peso mexicano contra el dólar estadounidense, y son monedas de libre flotación, ¿no? Es decir, que se comercializan en los mercados de divisas libremente, sin intervenciones de bancos centrales o gobiernos, ¿no? Que quieran limitar la oferta o intentar controlar también la demanda. Eh, ahí sucede algo muy curioso en el largo plazo y es si hay una diferencia en inflación en los dos países, los países con los que estás comparando sus dos monedas, el país que tiene más inflación a largo plazo, su moneda también, ese diferencial en inflaciones se verá reflejado en el tipo de cambio. No sé si me expliqué. Pues al final, si tú tienes en México una inflación, eh, digamos que en promedio, esa sería otra discusión de cuál es una inflación real para la mayoría de los mexicanos, porque la que se reporta pues es muy elemental o muy limitada en los productos y servicios que considera, pero vamos a Bueno, poner que en promedio hay una inflación, ajá, no, no, sí, simplemente como bueno, o sea, aclarar eso porque, sí, bueno, no aclarar, porque ese es otro tema para una larga discusión, pero sí, digamos, la idea de que INEGI y Banco de México manipulan a petición del gobierno federal la inflación, pues es una teoría del complot popular, ¿no? O sea, muy común. exacto, Yo no sí, creo que sea así, o sea, así como que una manipulación, ¿no? Capturamos un claro, dato y le metemos otro. El asunto sí, es que el índice, la inflación, lo que separan los cuatitos que hablan en la tele, ¿no? La sí, inflación del mes de marzo del 2020 fue de bla, bla, bla. O sea, es sí, un índice que se calcula con cosas que son representativas, bueno, primero con cosas y después con cantidad, porcentajes de consumo en relación al ingreso de la así es, gran mayoría de la población, o sea, de gente así es, que tiene un nivel económico X. exacto, Pero si tú se lo aplicas al nivel de consumo de la clase media, la clase alta, pues ya los números no te cuadran por ningún lado, ¿no? Porque vamos, exactamente, una persona de clase media alta, pues el sí, porcentaje de su gasto que destina a comprar jitomates, chiles y cebollas, ay, nunca me he puesto a sí, calcularlo, pero debe ser que es que te gusta el 0,002%, ¿no? sí, 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 claro, Muy, muy, muy chiquito. Y lo que sí destina exacto, mucho, pues es a pagar educación privada, por ejemplo, ¿no? Que no está en el índice viajes, general, electrónicos, ¿no? viajes, electrodomésticos, seguros, ¿no? O sea, servicios Seguros, médicos exacto, privados, ¿no? exactamente, Que no están sí, en el índice, ¿no? Porque el grueso de la población no los consume. Entonces, exactamente, pues sí,
para una persona que sí la compra de alimentos representa a lo mejor 40% de su ingreso, de su gasto total, sí, Así es, ese número es muy representativo. Debe ser así es. casi exacto, ¿no? Pero para alguien Correcto. que va al Tecnológico Monterrey, al ITAM, es irrelevante. O sea, es como la inflación en Botswana. ¿Quién le importa? Sí, ¿No? claro, sí. Porque además solo refleja pues, una limitada cantidad de productos y servicios, ¿no? Y bueno, esa sería una explicación importante, ¿no? El hecho de que México consistentemente ha tenido niveles de inflación superiores a los que hay en Estados Unidos también tiene un efecto sobre el tipo de cambio, ¿no? Es decir, una es una moneda que tiende a perder más o tiende a perder poder adquisitivo a un ritmo mayor que la otra, ¿no? Entonces es natural que esa se vaya depreciando frente a la que es de un país con menos inflación. Eh, y creo que otro factor muy importante y que también explicaría por qué estuvo tan fuerte el peso en esa década de los 2000, ¿no? Es que hay una gran correlación entre el precio del barril de petróleo, que forma parte importante de la entrada de divisas a nuestro país y también de recursos para el sector público, para las finanzas públicas, se ha venido, pues ahora sí que desmoronando el precio del barril de crudo, ¿no? O sea, los gobiernos del PAN, y creo que principalmente Vicente Fox y una parte Calderón, tuvieron mucho más ingresos petroleros y les tocaron precios muchísimo mejores, ¿no? Entonces, por la configuración de nuestra economía, que pues, podríamos decir que erradamente le hemos apostado demasiado al tema petrolero en las últimas, que serán 3 o 4 décadas, pues también conforme esa industria se ha ido mermando y se ha visto afectada en estos últimos 10 años, también eso ayuda a explicar mucho, porque también con Peña Nieto vimos muy claramente cómo eh, el debilitamiento del peso respondió a dos fuerzas muy grandes. Una fueron los cambios en política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos. Entre otras cosas, dejaron de imprimir billetes, ¿no? Pues eso claro que debilitaba al dólar. Pero también se abarató mucho el precio del barril de petróleo, ¿no? No estoy seguro, Edgar, a lo mejor tú me puedes corregir, pero yo creo que Peña Nieto empieza con precios arriba, sin duda arriba de los $60, 50, $60, ¿no? Sí, va a Sí, decir, creo que estaba hasta cerca Peña, de 100, ¿no? En Peña algún Nieto momento. empezó con precios arriba de $80 por barril. El, Imagínense que, sí, el barril llegó a su máximo histórico en 2007, si no me parece, si no me recuerdo mal. sí, Aquí estoy sí, hablando totalmente de memoria. Casi $150 por barril. por barril. Y luego, bueno, Hoy, se fue sí, depreciando. Ese es, por cierto, es un tema interesante por qué se fue depreciando. Otro día lo lo discutimos. comentamos en más detalle. Pero Pero bueno, estás de acuerdo, ¿no? Que hay una gran correlación entre por cómo nos convertimos en una economía petrolera y en las últimas décadas, y es algo que parece que no hemos aprendido, le hemos apostado muchísimo a generar dinero a nivel país a través de explotar el petróleo. Pues claro, en cuanto esa industria se empieza a caer o los precios empiezan a caer, pues también nuestra moneda se va debilitando, ¿no? Creo que ese también es crítico para entender lo pues que ha mira, sucedido, ¿no? ese es un punto interesante, debatible, porque en realidad la Ujú. economía mexicana sí ha hecho un esfuerzo, dije en realidad, Sí, asumiendo que es mi punto de vista a este respecto, ¿no? no, claro. Y ha hecho Y sí, un coincido. esfuerzo bárbaro, o sea, importante de abandonar la dependencia del Del petróleo. petróleo, ¿no? Tan es así Sí, que las exportaciones hoy, en su gran mayoría, no son petroleras. O sea, hace claro. 20 años, no es cierto, a principios de los 80, hace 40 años, el grueso de nuestras exportaciones eran petróleo. Ahora, Exacto. ahora no, ahora somos una economía
eminentemente manufacturera, ¿no? Se firmaron, Así es. puede uno, puede uno criticar, decir si está, muchas opiniones, tener muchas opiniones o diversas opiniones, perdón, sobre si la Sí. política de apertura funciona, si se hizo bien, si se hizo mal, si los tratados favorecen más a los americanos o a los europeos que a nosotros o viceversa. Ujú. O sea, es otro tema, ¿no? Pero de que Sí, México ha hecho un esfuerzo así intenso, ¿no? tremendo. Estoy de Por acuerdo y creo dejar el que, petróleo, eso yo creo que no es discutible, ¿no? Y que ha dado muchos así es. resultados, ¿no? Eh, Sí, positivos, totalmente. positivos. Pero, Y sin embargo, ahí está, digo, o sea, es que eso es interesante porque, bueno, creo que ambas cosas son ciertas y son argumentables con evidencia gráfica, como esta que estamos viendo, ¿no? O sea, en así es. efecto, Sí. los gobiernos panistas tuvieron precios del petróleo muy fuertes, ¿no? Ujú. Pero también del otro, y bueno, tuvieron una moneda muy estable en ese periodo, pero el otro lado Sí, también es cierto que el país ha echado, ahora es literalmente, le ha echado ganas, y ahí sí es el país, porque ha sido exacto. varias administraciones, han sido emprendedores de empresas de muy distintos tipos, ha sido la parte turística, No, eh, totalmente de acuerdo contigo. sea, Totalmente de acuerdo. ya no se me Y ocurre qué más podemos hacer para librarnos de la maldición para petrolera, ¿no? Petro- Ya, y ya, yo creo que ya, en cierta medida sí em, ha hecho una gran diferencia. También creo que no podemos negar esa correlación que hay entre el precio del dólar y el precio del barril de la mezcla mexicana, ¿no? O sea, esa correlación existe, em, pero yo coincido contigo que yo creo que en los últimos 15, 20 años se ha venido rompiendo cada vez más, ¿no? Em, pero no podemos negar que sigue siendo una entrada importante de divisas a México todavía bueno, y sobre todo para las finanzas públicas es muy importante, ¿no? creo que Eh, por ahí va, ¿eh? Creo que va más en el sentido de las finanzas públicas, ujú, ujú, ¿no? Porque al final mucho de esto refleja la capacidad de nuestro gobierno de pagar sus deudas contraídas en el extranjero, exacto. eh, Y de cumplir con sus compromisos, de ¿no? cumplir con sus compromisos. Ahí también salen un par de temas divertidos para platicar. Sí. Bueno, pues nos Y estamos acercando al hay final. un tercer factor que me gustaría comentar, Edgar, si me permites, y es ¿Sí? que así como está el tema de pues el desempeño económico entre ambos países, Estados Unidos y México, ¿no? La inflación, el impacto que eso tiene a largo plazo, el tema de el precio del barril de petróleo y la influencia que tiene sobre la entrada de divisas y las finanzas públicas. El tercero que yo veo muy importante es el riesgo país, ¿no? Y cómo, esto al final tiene que ver con qué tanta seguridad o inseguridad, eh, capitales en el extranjero sienten a la hora de entrar a México y de invertir en pesos, ¿no? Y de estar en el peso mexicano y de apostar en el peso mexicano. Y yo creo que eh, algo que ahorita está jugándonos en contra es esta clara percepción que puede ser más por un tema del COVID y de esta crisis global, ¿no? Por la pandemia, puede ser una percepción más de carácter político, ¿no? Eh, pero lo que no podemos dudar es que hoy mucho capital se ha salido de México, tanto de foráneos como de mismos mexicanos, porque perciben más riesgo, ¿no? Y sienten que pudiera haber golpes duros a los patrimonios que están en pesos. Y otro tema que tú platicas mucho y es, por ejemplo, el de ayer Fitch ya nos dejó una calificación de deuda soberana, si no me equivoco, de triple B, o sea, está a un escalón de que sea considerada basura. Le ve menos, ¿no? Ujú. Sí, estamos ya a un Un nivel de que se escalón de. considere exacto. Ese es otro, digo, eso no le entramos ahorita porque sí, nos llevaría otro rato Sí, largo. sí, Eh, bueno, porque la gente no entiende, los mexicanos no acostumbramos mucho seguir esto de las calificaciones, porque no nos dicen exacto, nada, ¿no? O sea, los bancos mexicanos, la realidad es que son tan seguros. ¿Cuál es el banco más raro que se te ocurre que exista?
es que no quiero decir un nombre para no quemar a nadie, pero a ver. El banco más raro. El banco más raro que hay en México, donde puedes abrir un depósito. No sé, había unos, No sé, Banregio. Banco Base, ¿no? Base, Banco Base. Sí. La realidad es que en México Banco Base es tan seguro como Citibanamex, ¿no? O sea, esa es la realidad de las cosas. En términos de aseguradoras, ¿cuál te gusta la más rara? Pues de Latinoamérica. Una póliza Latinoamericana, sí. Es básicamente tan buena como una póliza en general, ¿no? O sea, Sí. los mexicanos no estamos acostumbrados a esto de pedir información sobre la calidad crediticia de nada, ¿no? Digo, sí, no, obvio, nunca lo. de las personas, si les haces un préstamo personal, pero ya sabes que esos son básicamente regalos siempre, ¿no? Sí. ¿No? De Vamos, acuerdo. hablando de empresas, ¿no? O sea, en Estados Unidos sí hay un tema de comprender que, oye, está seguro, se lo va a comprar una empresa con una calificación más baja, y pues sí, es más barato, pero a lo mejor no lo cobramos, ¿no? Bueno, no lo cobran mis beneficiarios, ¿no? Y nosotros como que siento que no tenemos mucho eso, no tenemos una aplicación. Entonces de repente otra vez pues sale el fulanito en la tele, con todo respeto creo que tampoco lo entiende, y dice, no, nos bajaron la calificación. Pues está como, así empezamos esta conversación, ¿no? Como la presentadora aquella que el dólar no nos afecta, ¿no? Exactamente, El dólar no nos afecta, ¿no? Exactamente. Y bueno, ya para despedirnos así, tú me has oído decir 1000 veces que predecir el tipo de cambio es como picarse los ojos. Correcto, sí. Pero bueno, a ver, lanza algo. ¿Qué te imaginas hacia el futuro? Bueno, como tú bien dices, nosotros creemos que quien intenta predecir el tipo de cambio, lo único que pone en evidencia es que no entiende, ¿no? Pero lo que sí creo que es real es que podemos ver hacia el pasado para entender desde un punto en específico, que es el precio del día, qué tanto se ha llegado a mover en ciertos plazos de tiempo. ¿Estás de acuerdo? O sea, es decir, podemos tener la referencia de que en 2009, en un plazo de 7 meses, el peso mexicano se depreció 60% frente al dólar, ¿no? Cuando estaba Calderón y nos tocó este tema precisamente aquella epidemia, ¿no? De H1N1 y ya arrastrando la crisis financiera de Estados Unidos, el tipo de cambio se fue de creo que estaba alrededor de los 10 pesos, 9 pesos y cacho, a los 15. Fue impresionante. En cuestión de 7 meses se movió 60%. Y luego, conforme las cosas se fueron enfriando un poco, volvió a la normalidad, se regresó bastante, pero ya nunca a los mismos niveles, ¿no? Entonces, ¿eso qué quería decir? Que si hace unas semanas, hace menos de 2 meses, en febrero, estábamos en 18.50, 18.40, y esto se depreció en un mes, en menos de un mes, 30%, pues no sería una locura pensar, y además en condiciones creo que más desfavorables, en comparación a 2009, pues no suena ilógico o imposible que a lo largo de un año pudieras ver una depreciación de un 70, 80, 100%, ¿no? ¿Por qué? Porque ya ha pasado, ¿no? No, ¿de qué ha pasado? No, ha pasado peor. O sea, ha pasado peor, pero creo que una diferencia muy importante es, ha pasado peor cuando había controles cambiarios o algo no, en un intermedio. esquema de libre flotación, de hecho, en un Exacto. esquema de libre flotación probablemente esta sea la peor que hemos, que hemos tenido. Y por eso, y qué bueno, la de qué bueno que lo comentas. Porque no debe ser tan grave como cuando hay controles cambiarios. O sea, ahorita se siente horrible, pero no es 400% como. Exacto, sí, no es tan severo. No es tan severo. Entonces, bueno, pues, yo tomando esa referencia, sí, perdón. No, yo lo que decía ya, pues de mi lado, igual bajo la misma, ¿no? De que, querer predecir tipos de cambio es un deporte absolutamente ocioso. Sí. En muy corto plazo no veo algo tan grave como una depreciación del 100%, es decir, no veo niveles de 30, de 35%, pero no 35%, de 35 pesos por dólar, porque ahí llegaríamos, ¿no? De 18
Sí, partiendo de 18 y fracción, con casi un 100 de depreciación, estaríamos hablando de 30 y tantos pesos por dólar. correcto. Yo no lo veo tan grave, ¿no? Sí. Em, mi opinión personal es que creo que nos acerca, que alrededor de los 23, entre 23 y 25 Ujú. tendremos una meseta durante una temporada. Dependerá mucho de cómo la maneje el gobierno, desde luego. Sí. Pero sí, yo sí creo que esto ya es estructural, ¿no? O sea, Ujú. mucho se ha hablado en la economía americana y bueno, en general el mundo de que el COVID no es un daño estructural, ¿no? O sea, Ujú. no hay nada que haya sido destruido. Sí. Digo, ya, eso cada día es menos porque sí hay muchas empresas que están saliendo del mercado y no van a regresar. Pero digamos, Ujú. los bancos siguen operando, las instituciones financieras siguen operando, las mismas que había antes del COVID, ¿no? Eso es lo que nos Sí, referimos cuando decimos que no hay exacto. un daño estructural, ¿no? Sí. En el caso de México ya hay un daño estructural. O sea, Ujú. en la pérdida de confianza, en la disminución de la calidad crediticia, Ujú. yo ya percibo un daño estructural y entonces no me imagino Ujú. un regreso a los 20, ¿no? O sea, creo que Sí, estaremos en una meseta de 23, 25 por una temporada. ¿Qué tan larga? No hay manera de predecirlo porque depende de las decisiones de política económica que se tomen aquí. así es. Sí, Y claro, de algo que es completamente impredecible, que es el desarrollo de la pandemia, ¿no? Que es un tema aparte, exacto. pero que está hoy metido en todas las determinaciones de lo que quieras, ¿no? O sea, si esto se arregla, o sea, si llega el verano, se estabiliza y para el otoño, para cuando llegue, si es que llega, ¿no? La segunda ola, Sí, ya sí, hay tratamiento, incluso ya hay vacuna, bueno, pues las cosas serán relativamente estables. Si el mundo entra correcto. en un proceso ahí de cada 6 meses hay cuarentena, bueno, no, Sí, esto va a ser la locura en 2 años, ¿no? O sea, sí, 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 sí. pero bueno, pues Rui, pues muchas gracias, muy divertido Edgar, platicar al contigo. contrario. Esto que hacemos típicamente a la hora de la comida, ahora pues, tenemos la idea de grabarlo, compartirlo con la gente. Los que lo Ujú. vean, coméntenoslo, comenten algo, ¿qué les parece interesante? Estamos súper abiertos a temas. Hay otros colaboradores que saben en la empresa, que saben de medicina, de marketing, de y bueno, pues, estaremos haciendo estos videitos constantemente y pues nos encantaría que nos dejen un mensaje, un comentario. Roy, pues tengas excelente tarde, muchas Edgar, gracias, que estés muy bien. igualmente, Hasta saludos a luego. todos y estamos en contacto. Bye. Gracias, bye.